Hoy recibimos también a unas personas que ya han estado aquí en otras ocasiones, me consta. Yo los conozco de hace muchísimos años. Mi maestro seguía hace mucho tiempo, ¿vale? Y no estáis viendo doble, ¿eh? Bueno, son dos investigadores que llevan muchos años desmontando, cuestionando los pilares de la cosmología oficial. Hace un momento por aquí alguien decía, oye, ¿por qué no traes a alguien que piense que la Tierra es esférica? Te diría que aparte de estos señores, yo creo que muchos de los que están aquí siguen pensando que la Tierra es esférica. Solo faltaría. Yo sí que no voy a cuestionar a nadie en ese sentido. Lo que pasa que yo, para mí, ya lo tengo muy claro. Ellos van a dar la charla sobre cosmología y doctrina copernicana. Para mí son unos de los grandes pilares del llamado terraplanismo de habla hispana, quizá con Iru los máximos exponentes, con permiso de otras personas que también están hablando y otros que nos hemos dado cuenta. A mí me ha costado mucho, y he tenido que recoger mucho cable, pero qué bueno, qué bueno. Si, como siempre digo, ¿no? Si lo que pretendemos es que la gente rompa dogmas, pues hombre, no lo vamos a romper nosotros. Y aquí tengo a David, que también ha tenido que recoger cable y tal, ¿no? Y tal. Bueno, en fin. Creo que rectificar es de sabios y visto lo que he visto, que me ha costado mucho de entender este concepto, lo tengo más claro que el agua, con lo cual a la persona que me preguntaba que por qué, digo, pues porque me encanta el tema. O sea, es que tiene unas implicaciones brutales y a partir de ahí sale todo lo que ha estado explicando Pepón y un montón de cosas más. Bueno, los hermanos Barea nos van a explicar por qué la cosmología deja de ser un dogma y vuelve a ser una aventura intelectual, porque los dos lo son, muy intelectuales. David y Jordi Barea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. El primero a Miguel por habernos vuelto a invitar a un evento de Ciencia de Espíritu. De verdad, muy agradecidos que interesen estos temas y se puedan seguir difundiendo y divulgando sin querer convencer a nadie de nada. Simplemente el hecho de cuestionar, que es lo que intentamos hacer nosotros, y transmitirlo para que les sirva. Y también muchas gracias a Josep Pàmies por haber abierto este espacio para que nos podamos reunir hoy todos aquí y además de cuestionar muchas cosas, también ser un lugar de apertura a toda esta energía que se está generando, que a mí me encanta. Así que muchas gracias, Josep, también. Y agradeceros a todos, que me consta que habéis venido de múltiples lugares, de muy lejos, y también el esfuerzo, considero que el aplauso también va para todos ustedes. Muchas gracias. Haremos un revisionismo histórico, pero a mí la verdad es que me ha llamado mucho la atención que muchos de los ponentes, ya no solo de las personas que estáis aquí asistiendo a este congreso, han hablado de tierra plana. Y de alguna forma eso hay una implicancia, una lectura que se tiene que hacer, de que es un tema que cuando te pones a revisarlo, atraviesa el espíritu de cada uno. Y por lo tanto, tanto a ustedes como a las personas que vamos aprendiendo y que de alguna forma nos subimos aquí a explicarlo, es porque nos ha llegado muy profundamente este calado y la significancia, ¿no? que aporta. Y por lo tanto, hoy vamos a intentar hacer, en ese revisionismo de la historia, a tocar esos temas que justamente han fundamentado y estamos poniéndolos a prueba. Se llama Congreso Ciencia y Espíritu. Vamos a intentar hablar un poquito de ciencia, un poquito de espíritu, también de salud, de historia, de cosmología, de geopolítica y de conciencia. Es complicado en una hora tocar todos estos temas, pero al menos alguna pincelada para el que le pueda servir. Así que muy bien traído todo el título del Congreso y lo que le sigue. Siempre decimos, antes de empezar, quiero dejarlo claro, que creer nada aclara. Así que siéntanse todos ustedes libres de poner lo que vamos a hablar hoy en práctica y también de ignorarlo. Por supuesto, están en toda su libertad. Como decíamos, te atraviesa. Es un tema que uno cuando realmente se pone a investigarlo en profundidad y a comprenderlo, el tema de la cosmovisión y la cosmogonía no se puede dejar de lado. Así que vamos a ver junto con ustedes lo que sería el marco teórico para empezar. ¿De qué estamos hablando? La cosmovisión, ¿qué es? Es una forma de ver e interpretar el mundo, un conjunto de creencias y valores que una persona o cultura tiene sobre la realidad. Es decir, cómo vemos nosotros el mundo, cómo nos ubicamos y cómo nos relacionamos tanto con el mundo como junto a las personas que están aquí, ¿no? Con todos nosotros. ¿Cómo no va a ser importante eso?
Por eso atraviesa. Y la cosmogonía, que vendría a ser un poquito pues, al origen, ¿no? En su significancia, es un modelo específico que busca explicar el origen del universo y de la humanidad, normalmente a través de mitos, leyendas o narraciones que, como ya saben, son arquetípicas y traspasan las épocas. Sí, y hay una persona que ya desencarnó, que muchos lo conocerán por su genio que tenía y por el arte que también expresaba, Salvador Dalí, y simplemente rápido a escuchar unas palabras cuando le preguntaban sobre esto. ¿Está saliendo el audio o no está saliendo? No está saliendo el audio, tenemos el primer problema, no pasa nada. Bueno. Si no lo traducimos y básicamente le preguntan por la cosmogonía. Sí, y el Dalí se pone todo malo diciendo, ¿nunca te planteaste cuál es la cosmogonía? Porque si tú no te has planteado es que vas a aceptar la que te es dada por otros. Tanto de la sociedad, por un amigo, por los padres. Aquí lo tenemos. Ya. ¿En qué se realiza mejor su genio? Prepárese, querido amigo, porque esa es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! Sí. Se pone Nos casi podríamos loco, ¿no? parar también de pie, hacer lo mismo que él, pero somos más tranquilos. Pero la importancia, ¿no? Para todos nosotros, desde dónde nos ubicamos y nos relacionamos con el mundo. Y es una absolutamente copia que repetimos y no la hemos destilado nosotros. Ha sido dada desde las instituciones, la historia, la sociedad. Por eso hay que ser muy valiente para replanteársela. Podemos estar equivocados, pero honestamente, con todos los elementos que tenemos encima de la mesa, nosotros hemos cambiado de paradigma. Y esa cosmogonía, a día de hoy, es la que a todos nos enseñan en la escuela de bien pequeñitos y de mucho antes, porque ya con los dibujos y lo que nos llega es desde el kinder, ¿no? Y es la doctrina copernicana, ni más ni menos, y es detener el Sol y ponernos a nosotros a girar alrededor del Sol y mucho más, porque si solo fuera un movimiento, pero ya son cientos de movimientos prácticamente que tiene la Tierra a millones de kilómetros por hora. Entonces, es la doctrina copernicana y la implicancia que tiene es lo que queremos ahora poner encima de la mesa para que cada uno de ustedes, si tiene el interés de hacerlo, lo reflexione. Básicamente, la importancia es que nos puso a dar vueltas al Sol, la doctrina copernicana, y ya nos quitó del centro de la creación. Y así vemos la vida, como una motita de polvo dando vueltas por un infinito que se va en expansión, creándose, autocreándose. ¿Qué dirían los antiguos no presocráticos, que de la nada nada sale? No, no, nosotros, en nuestra nueva forma de entender el mundo, se está creando a sí mismo, ¿no? El espacio. Pero la importancia de que ya no somos el centro para Dios, para la creación, póngale en esa intelequia, en esa inteligencia superior, el nombre que quieran. No, pero es muy fuerte que ahora mismo estamos aquí nosotros reunidos, dando la charla, escuchando a ustedes, y nos estamos moviendo a velocidades infinitas por el espacio sin sentir nada, obviamente. Entonces, es para cuestionarlo. Ya sé que cuesta, a nosotros también nos costó, y a mí, en parte, me sigue costando hacerlo, pero es que es lo que nos cuentan. Una doctrina copernicana que vino impuesta desde la Iglesia. Porque, primero, no sé si estarán de acuerdo conmigo en esto, pero hicieron una cosa que fue perverso, que fue sacar la divinidad de nuestro interior. Pero no tuvieron bastante con eso, de sacarla de nuestro interior y ponerla fuera a través de las religiones, con un pontífice que hacía de puente, sino que ya después lo que supone la doctrina copernicana es el cambiar la idea de Dios por la idea de azar, de casualidad, porque todo es fruto de la casualidad, porque estamos viajando por ese infinito universo sin orden ni propósito prácticamente. Entonces es mucho más perverso la vuelta de tuerca que le dieron ya después con la doctrina copernicana. Y de hecho, hemos tenido que hacer un revisionismo histórico. El que se mete en tierra plana, al final toca un montón de temas y es como que haces una carrera universitaria o 7 express en 2-3 años, el tiempo que tú consideres. Aquí vemos los creadores de lo que es este cuestionamiento, ¿no? Esta oficialidad, donde personajes como Kepler, Galileo, Maximilian Schell, o sea, esta gente que son religiosos, nos han dicho la unidad astronómica, es decir, la distancia que hay de la Tierra al Sol, el núcleo de la Tierra, Athanasius Kirchner, esa primera idea, ¿no? De que somos una esfera y en el centro está pues, todo el fuego, el Big Bang también de Georges Lemaitre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De religión o de ciencia? Porque aquí se entremezcla, pero nunca te lo cuentan. Y lo que hay detrás es lo que venimos a plantear, que es
la desvalorización absoluta y el vaciado espiritual. Y con razón, Freud, que fue el padre del psicoanálisis moderno, dejó escrito, lo pueden buscar, lo encontrarán, que la primera herida de la psique, que psique significa alma. A día de hoy en la psicología lo han reducido todo a la mente, procesos mentales. No, psique significa alma, que viene del griego. Y la primera herida que dejó escrita Freud de nuestra alma es la doctrina copernicana, la que dejó Copérnico de que la Tierra ya no es más el centro, que nosotros no somos el centro y somos una mota de polvo prácticamente viajando insignificantes por un espacio infinito. De hecho, también tenemos al creador de Fausto, a Goethe, que dejó escrito acerca de la doctrina copernicana que nos había quitado el centro del universo y no somos el centro de la vida, no somos siquiera el centro de nosotros mismos. Pero ¿cómo no vamos a ser el centro de nosotros mismos? A partir de Copérnico, el ser humano se ha sentido bastante solo en el universo, porque la Tierra ocupa una minúscula, ínfima e insignificante parcela del espacio. El silencio de estos vacíos me aterra, decía. Han creado, con esta doctrina copernicana, somos la primera civilización, la primera cultura que tenemos una angustia existencial. Tenemos miedo a vivir porque todo es una vida y no hay nada más prácticamente. Todo forma parte de la casualidad y la aleatoriedad. Entonces es muy profundo las implicancias que tiene todo esto. No obstante, por suerte, una cosa es el consenso científico y luego también están las dudas dentro de esa academia imperante donde astrónomos, astrofísicos, físicos, profesores de universidad se hacen planteos. Lo que pasa es que, claro, nunca nos llegan. Todo viene como que todo el mundo piensa así, todo el que ha estudiado una carrera, y a partir de ahí todo repite lo mismo sin que hubieran alternativas. Así que vamos simplemente a leer en este repaso por la historia algunas de las citas de astrofísicos que piensan que la Tierra puede ser el centro, por lo tanto nos volvemos a cargar todo ese modelo copernicano y nos volvemos a situar en un lugar privilegiado, aunque tengan miedo. Porque todo aparenta que así es. Al margen de si es plana o esférica, pero nuestra posición por defecto, como decía Robert antes, partimos de que estamos en el centro y todo nos orbita, nos da vueltas a nuestro alrededor. De hecho, aquí en España teníamos a Gorostizaga y a Milenko, que son dos profesores de la universidad, que ya escribieron el libro. Y sin embargo, no se mueve, haciendo alusión a esa famosa frase, ¿no?, de Galileo. ¿Por qué queríamos traerlo? Primero porque fue uno de los primeros libros que nos dimos cuenta de que había gente de la propia academia que reflexionaba que a lo mejor no estamos girando, y menos ni en rotación ni en traslación, que estábamos quietos. Y en uno de sus libros, justamente, y sin embargo no se mueve, Gorostizábal, fíjense en ese revisionismo histórico lo interesante que es unir otros temas. Porque decía, la Revolución Francesa, ¿cuál era la Revolución Francesa? Egalité, fraternité e igualité. Decía, la Revolución Francesa interfirió en el asunto Galileo, tanto que entre sus proclamas faltaba la de heliocentré. Sí, le echaba ironía. Porque estudió la historia, porque él sabe que en 1789, así lo cuenta en el libro, Napoleón ocupó Roma y abolió el gobierno papal. En 1810 arrestó al Papa Pío XVII y lo confinaron 5 años. ¿Y qué pasó? Que en 1822 Pío VII concedió la tesis, por fin, después de estar confinado, de la Tierra se mueve, que era la parte religiosa católica que le faltaba para que todo el resto de personas aceptaran el heliocentré. Y él se dio muy cuenta de esto y así lo dejó reflejado. Y decía, debido al error en la creencia que la gravitación de Newton refutaba la Tierra inmóvil. Claro, es que se dejaron la proposición 43 de Newton en su libro Principia Matemática. No la pusieron y Newton decía, puede ser que esté quieta la Tierra. Pero esa no interesaba para el heliocentré a imponer. Y la rebelión galileiana, y ya cerramos con él, destronó la suprema sabiduría ancestral para colocar ¿en qué? En tal honor a las ciencias naturales, eliminando a Dios de sus principios. Interpreten a Dios como inteligencia que justamente nos pone en un lugar privilegiado y de la cual tenemos una relación con la misma. Y no es el único, porque el propio Edwin Hubble, ya siempre mostramos esta cita, pero es que tiene una profundidad increíble, ¿no? El cosmólogo, uno de los padres de la cosmología, e incluso el actual, decía que tal condición, que nosotros fuéramos el centro, implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análoga, en cierto sentido, a la antigua concepción de una Tierra central.
y decía, esta hipótesis no puede ser refutada. Repitamos, no, No puede puede ser refutada. Y seguiremos viendo ahora ejemplos de astrónomos. Pero no es bienvenida, no la quieren ellos, y solo sería aceptada como último recurso para explicar los fenómenos. Por lo tanto, ignoramos esta posibilidad, y la posición no deseada de una ubicación favorecida debe evitarse a toda costa. Es intolerable, decían, y por lo tanto, con el fin de restaurar la homogeneidad y escapar del horror de una posición única, pero esta gente, ¿cómo que un horror de la posición única? Pues sí, será que tenemos una importancia en el cosmos que vivimos, ¿no? Es como si te dijeran que tu madre no eres importante para él. O sea, yo no quiero escapar de eso, yo quiero ser importante para ella. Pues y dicen para mi que padre. todo eso se debe compensar con una curvatura espacial y que nos vengan y nos demuestren ya no solo que la Tierra se curva, sino que ahora encima el espacio se curva, que es lo que faltaba también. Pero bueno, es lo que hay. Pero no fue el único de Hubble. Tenemos el propio Einstein, que en su libro decía que ningún experimento demostró nunca que la Tierra se mueva. Ergo, si la Tierra no se mueve, es que somos el centro de toda la creación. Vamos a acabar este repaso por la historia de citas de astrónomos con la del astrofísico Singal, que decía, parece que el principio copernicano está en peligro. ¿Por qué? Porque la aparente alineación del fondo cósmico de microondas en una dirección en particular del espacio se llama maligna, justamente porque, claro, es maligna porque te está interpretando que socava nuestras ideas sobre el modelo cosmológico estándar y el principio copernicano está en peligro, entonces. Otro astrofísico y profesor, Pavel Kroupa, decía, el modelo de materia oscura es la que atrae y la energía oscura es la que expande. El modelo de materia oscura ha fallado tantas pruebas que es como el emperador desnudo. Todo el mundo lo sabe y nadie se lo dice. Pero aún así se enseña como un hecho establecido. Repitamos, en el colegio, repitamos. Entonces, ellos se basan en el fondo de microondas y en el corrimiento al rojo para establecer el modelo copernicano y ya ahora han ido mucho más allá cosmológicamente, ¿no? Con el helacentrismo incluso. Tenemos derecho a cuestionar todo esto y no lo hacemos nosotros. Vemos como hay un montón de citas de astrónomos que hay que buscarlas, sí, pero están allí, que ellos también se lo cuestionan y en un momento de sinceridad te vienen a decir que si eso no se cumple y no es como ellos han establecido, pues se cae todo el paradigma oficial. Y hay que replanteárselo todo. Otro astrónomo, el Clifton. El principio copernicano, que dice que no estamos en una región central, es el que nos ha llevado a deducir que el universo se está acelerando y se explica con una energía oscura que impulsa esa aceleración. Pero podría ser que el principio copernicano no sea válido. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los astrofísicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Podemos o no podemos dudar? Y bueno, ¿y si todo fuera al centro de lo que vemos, no? Pues Giovanni Cassini, que fue un matemático y geocentrista, ya hace un par de siglos atrás dejó hecho este dibujo con la Tierra central y alrededor suyo todo esto que ven aquí, todas estas figuras que parecen un mandala de esas de los budistas y los hindús, todo esto son los movimientos planetarios alrededor de la Tierra, sea plana o esférica. Hoy no vamos a entrar en esa. Con los movimientos retrógrados que antes ha explicado Robert en su conferencia. Aquí los tienes. Y aquí tenemos como poniendo la Tierra en el centro, estos son modelos matemáticos. Este sería, por ejemplo, el círculo blanco sería el Sol y Marte sería los movimientos que van haciendo Marte alrededor del Sol. Y se van generando estos patrones. Aquí tenemos al Sol en el centro y Júpiter. Aquí tenemos lo mismo con Mercurio. Va generando todos estos patrones hasta llegar al dibujo que hizo Giovanni Cassini. Y esto es así. Cuando pones la Tierra en el centro. Si no pones a la Tierra en el centro, no se dan estos patrones armoniosos para mí y de belleza, ¿eh? Pero bueno, cada uno entenderá como considere. No sé si habían visto esto alguna vez. Búsquelo, lo encontrarán y hay un montón de páginas en Internet que te generan estos patrones. Sí. No los hemos inventado nosotros, ¿eh? Los hemos sacado. Cassini, para hacer el apunte, era obviamente geocéntrico, hizo estos patrones de dibujos, pero le pusieron el nombre a una sonda que está dando vueltas por el universo. Sí. Es decir, un poquito lo que hicieron con Tesla, que entendía el electromagnetismo de una manera y han dicho, bueno, cogemos un nombre y ponemos al coche y Elon Musk le roba la patente. Y por cierto, estos movimientos, si se quieren simular aquí en la Tierra, en un laboratorio, con las condiciones controladas, se pueden simular, pero únicamente hay una manera, hacerlo con electromagnetismo. Por eso hablamos de un cosmos eléctrico. No solo nosotros, sino un montón de físicos y matemáticos. De hecho, en la charla de después me parece que Iru tocará un poquito todo esto. Nosotros acuérdense que también tenemos un pH, la proporción de hidrógeno, que justamente nos está dando una alcalinidad y por lo tanto un voltaje específico, que prácticamente es como funciona la naturaleza. Lo que pasa es que para el universo se inventan esa gravedad que aquí en la Tierra pues no podemos experimentar con ella, porque te dicen que no hay un objeto con suficiente masa para hacerlo. Pero bueno,
Pero Tenemos que creerlo. ¿ves las implicancias que tiene un modelo copernicano o no? Todo lo que va para adentro, es muy profundo. Por eso, al que se pone a investigar, le atraviesa. De hecho, Si te pones a investigar, pues das... Sí, das con esto también. Ya lo hemos ¿no? mostrado O sea, aquí, la otra vez que vinimos también, pero hay que recordarlo, que el principio de autoridad y sobre todo el acabar de fijarnos la idea de que sí, le estamos dando vueltas al sol, viene de esta gente, de las agencias espaciales, que son las presuntamente las únicas que han salido. Y fíjense los vídeos y échense una risa, por favor, con sus amigos por las tardes. Sí, es tremendo. De hecho, pero el tema es, ¿tenemos o no derecho a cuestionar después de ver todas estas imágenes? Esta es la que siempre habla Iru, ¿no? Que se le cae el martillo, que casi se hubiera matado si le rompe el traje de astronauta y no se puede ni agachar a buscarlo. Todas estas simulaciones, porque para nosotros van con cables, obviamente que van con cables, pero no solo cuando iban a la Luna, ¿eh? Porque hace poquito que La Sexta vino a hacernos una charla, ¿no? Una Qué serie... mala gente, ¿eh? La Sexta, Oh. Josep, no solo se mete contigo, ¿eh? Con nosotros también nos atacan. No, y mira, y le llevaron a Pedro Duque, ¿eh? Sí. A Pedro Duque le llevaron... Qué mala gente, dice. Y le queremos mostrar el canal de los hermanos Barea, para que nos pongan bien la raya. Claro, y solo le enseñaron este vídeo de los 50.000 que les pusimos, ¿no? Estos vídeos. Miren la cara que ponía el astronauta, cuando se le cierran de golpe las piernas. No sé si se han dado cuenta. Sí. Ah, se enganchan los pies. Pero claro, no le pusieron estos. Que aquí no hay pies. Y aquí se está enganchando la camiseta. Miren el movimiento de 90 grados que hace la camiseta, es imposible. O cuando se agacha, que le tira la camiseta de color rojo. Pero entre tú y yo, esto se lo ponen a Pedro Duque y se va. O sea, no podían hacerle pasar ese trago. no, obviamente, ¿no? Ni Pero con un poquito de whisky se lo toma. fíjate aquí, cuando esta se engancha... Ya paramos, no queremos mostrar esto hoy, pero simplemente es por el tema de tenemos derecho a dudar, a cuestionar. Se le engancha el brazo, no puede pasar el brazo. Y el otro saca una pelota de béisbol para distraer. Aquí igual, con la vueltecita y la agarra, y es que llevan un cable colgado. Pero bueno, lo interesante es que Pedro ya sabe quiénes somos. Sí, Pedro no, ya nos conoce Pedro. A ver si un día nos invita a comer y tenemos una charla. Pero bueno, ¿tenemos derecho a cuestionar? Yo creo que sí, pero nosotros y cada uno de ustedes. Y en todas las facetas. O sea, en el ámbito de la salud, en el ámbito cosmológico y en el que quieran. Y más con la implicancia que estamos viendo que tiene. Que no lo decimos nosotros, que lo decía hasta el propio Freud. ¿Y por qué nos mentirían? ¿No? Siempre es la pregunta que hace la gente. Sí. Y bueno, es una respuesta que se debe dar, creo, cada uno de nosotros, sobre todo a lo largo de recorrer el camino, porque el por qué nos mentirían puede ser por muchas respuestas, pero sobre todo es por control. Y el control tiene muchos niveles de control. Sí. Y queríamos destacar justamente este informe que lo hizo hacer en principio, ¿no?, el presidente de Estados Unidos a través de su... Sí, el secretario de Defensa, que McNamara, yo es que ese nombre cuando lo pronuncio me entran arcadas. Sí. Es el informe Aura in Mountain, que precisamente lo encargaron para hacer modelos sustitutivos de guerras. Es decir, si no los hacemos pelear, ya más a esta gente, pues se van a dar cuenta que al final entre unos y otros son hermanos, sí, y se van a cansar. Vamos a ver qué podemos hacer si no hay batallas. Exacto. ¿Y qué dijeron en el informe? Oye, mira, pues podemos hacer, para sustituir las guerras, algo como contaminación ambiental intensificada. ¿Le suena de algo o no? Joder. Esto fue la década de los 60, ¿eh? El informe es de los 60, hace ya 50, 60 años, pero claro, las planificaciones pues tardan un tiempo en justamente ver cómo las van bajando. ¿Y sabes qué más podemos montar? A ver, ¿qué podíamos montar para no tener batallas? Un programa integral de eugenesia aplicada. ¡Wow! Miren ahora cómo está la gente, ya que pide hasta que no quiere seguir viviendo. ¿Por qué? Porque tienen un problema de vacío existencial. ¿Cómo van a querer vivir si no tienen ningún propósito en la vida? Es que, insisto, es muy jodidamente profundo, ¿eh? Te han quitado el alma, te han quitado el espíritu, por lo tanto eres solo materia. Y la eugenesia, esto está relacionado justamente, el informe Iron Mountain, con el que después hizo el Memorándum famoso 200, porque tenía 200 hojas, de Kissinger, que justamente hablaba de la eugenesia a implementar en Sudamérica y sobre todo y en África, en los tipos de relaciones sexuales que tenía que tener la gente para que no tener más hijos. Exacto. Que es lo que acababa pasando en el mundo. Oye, pero ¿sabes qué más salía en el informe Iron Mountain para acabar con las guerras? ¿Por qué podían cambiarlo? Pues mira, por un programa de investigación espacial gigantesco. ¡Hostia! Y sin meta concreta, orientado hacia objetivos no realizables. Claro. Tira para allá, que mañana a la Luna, luego a Marte y luego a Júpiter, si hace falta. Porque qué fácil. O sea, el dineral que mueve la industria
del universo de los cohetes que lanzan es inmensa a todos los países. Pero ¿quién los puede fiscalizar? Y con más razón para que cuestionemos. Nadie los puede fiscalizar, porque tú no puedes realmente hacer ningún tipo de análisis en el terreno de decir, no, esto no fue a Marte. Escucha, te va a gustar la próxima, y al Josep también, que está aquí delante. Gracias por acompañarnos. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. O sea, se atrevieron a ponerlo en el informe que a lo mejor, oye, las batallitas las podemos canjear porque vengan unos alienígenas y se lo vamos a hacer creer a la gente. Y ya acaba enemigos ficticios alternativos, ya la que ya, quiera. claro Bichos voladores también, o sea, no pasa nada. De 2020 todos lo sufrimos, ¿no? Todo vale. Entonces, esto de la amenaza extraterrestre establecida, de un programa de investigación espacial y de todo lo que vemos en estas agencias que van con cables colgados, que cómo nos los vamos a cuestionar, por favor, pues todo esto también se une con el famoso NASA Blue Beam Project. Insisto con el nombre de NASA porque muchas veces se olvida, no sé si intencionalmente por la gente que a veces habla de él, porque el supuesto informe de las Naciones Unidas dice NASA Blue Beam Project, que sería, pues, al final, el generarnos la idea de que pueden venir a invadirnos del supuesto espacio exterior. ¿Para qué? Pues para controlarnos más todavía. Y para implementar eso, ¿qué necesitaban hacer? Como ha escrito a lo mejor antes en su charla, ¿no? Pepón, la caída de todo conocimiento arqueológico. ¿Qué han hecho con el pasado? Borrarlo. No queda nada. Con lo que ha explicado Pepón hoy y con tantas ruinas que hay a lo largo de todo el plano, en todos los continentes, que se las han cargado. Lo están destruyendo todo el pasado. ¿Para qué? Para que no podamos conocer. Y luego habla de un gigantesco show espacial, como el que estamos viendo a día de hoy. Bueno, ahora lo seguiremos viendo. Sí, porque a día de hoy ya están planteando, ya lo saben ustedes, con esto del 3i Atlas, lo vamos a observar. Entonces, todo esto del NASA Blue Beam Project, de hacernos creer en que pueden venir marcianitos de fuera de la Tierra, ya llevan muchos años implementándolo, muchísimos. De hecho, todo esto empezó con Disney. Claro. ¿Qué hizo Disney? A través de las películas, sobre todo de dibujos, junto con Von Braun, que este es el de la derecha, hacernos creer que el universo era posible. Pero antes de realizarlo, nos tienen que proyectar en nuestra mente que la posibilidad es real. Y una vez la tenemos asimilada, entonces le meten bocado. Ya van directos a la mentira, a estructurarla. Sí, así iban, ¿eh? Antes de la llegada del hombre a la luna, primero le hicieron creer que se podía llegar a la luna. Y buena parte de ello, pues lo hicieron a través de Disney. Y aquí, como decías tú, Von Braun, que por cierto, este era el nacionalsocialista, que se lo llevaron con la operación Paperclip para Estados Unidos. Pero a este sí que le dejan, Como hablar. a cientos y cientos de científicos y gente de Alemania que se llevaron después de la guerra. Sí. Pero este sí que podía hablar, ¿no? Este lo ensalzaron encima. Sí. A este no le censuraron, como se han echado encima hoy en este evento, simplemente por cuestionar cosas, ¿no? Por cierto, la carrera espacial en esa época, también mira quién la financiaba, ¿eh? Lo presentaba todo Monsanto también. Josep, están en todas. Todo juntito. ¿Qué más les da hace que plantas y semillas que el universo? Y obviamente, pues a través de la televisión, de Hollywood, de todas las películas, todos recordarán Encuentros en la tercera fase, ¿no? Pues si empezaron con todo esto, cuando nosotros éramos chiquitos, hermano. Ya habían empezado. Aquí había gente ya más mayor, pero nos la hemos tragado todas. A día de hoy con Netflix, una barbaridad de series ya de extraterrestres, alienígenas ancestrales, por favor, los Anunnaki, si están viniendo ya están entre nosotros, que te hacen creer... Estos hicieron daño, ¿eh? No, te hacen creer que un cuadro es la anunciación de la Virgen María, es una nave espacial. O sea, yo también creí. Yo entiendo que hicieran interpretaciones, pero es que se pasaron de vuelta. Se pasaron de vuelta. O sea, el que conducía al sol y el que conducía a la luna eran marcianitos que venían de fuera. Escúchame, Apolo los griegos también lo dibujaban con el carro que estaba llevando al sol, ¿sabes? O sea, todas las culturas y mitos que han intentado hacer una cosmogonía, lo que veíamos al principio, a través de relatos, de mitos, de leyendas, intentar entender el cosmos. Porque es muy importante, y si no me pongo como Dalí, Ponte. es muy importante la cosmogonía. Exacto. No, te podías haber dejado un poco de bigote y ya lo bordas. Y bueno, todo esto ha continuado porque el gigantesco show espacial debe continuar en la música, por supuesto. Hemos visto un montón de ejemplos y lo seguimos viendo, incluso con la New Age, ¿no? Están esperando al comandante Ashtar que venga, que es el primo hermano de los Anunnakis de la Galaxia 3. Y también sale, porque investigando, ahí uno empieza a rebuscar, a ver qué encuentra, y uno también llega al foro de Davos. Esto es importante, porque ya empezaron a plasmar cositas y dijeron, en el 2013, riesgos globales para el mundo, ¿y qué pusieron aquí en esta pajanita? Mira, descubrimiento de vida extraterrestre. Dentro de 10 años, 2013 más 10 años, 2023.
puede que tengamos evidencia no solo de que la Tierra no es única, sino de que haya vida existente en otras partes del universo. Bueno, pues vamos a ver ¿Qué pasó? las noticias de 2023. Hombre, la 2023 fue muy fuerte porque llevaron todo este show espacial. ¿A dónde? Al sitio mayor que podían llevarlo, al Congreso de Estados Unidos. Se acordarán ustedes. Jaime Maussan también lo llevó a México. También. Pero en Estados Unidos salió declarando que había conocido al amigo de un amigo que le había dicho que era militar y que habían tenido un avistamiento, que yo, escúchame, párate, ya no sé de quién eres familia tú. Entonces, Pero, de alguna forma están intentando meter con la política, como la cara, ¿no?, más popular, ideas a través de ciertos militares, aunque sean de amigos, que esto puede ser real. Y coincidió todo este show de los congresos con los 10 años, de los cuales hablaba este libro de Klaus Schwab, del que la Ana Botín le hizo el prólogo después. Y, por cierto, que salió supuestamente que tenía un amigo de un amigo que le había dicho que había tenido un avistamiento, estos hacen, el mes que viene sacan un documental en Prime. ¿De qué? De todos estos que tienen un amigo de un amigo y que fueron a testificar al Congreso. Pero no les van a mostrar una sola evidencia porque no la tienen. Prime Video pone fecha Es pura charlatanería. al mayor documental sobre vida inteligente extraterrestre con testimonios de altos cargos del gobierno estadounidense. Esto es una fase de implementación para darle a conocer a la población, mira, os hemos engañado, pero mira, está saliendo ya todo, aceptémoslo, que viene enseguida. Y otra fase de implementación fue cuando Donald Trump creó las fuerzas espaciales, sí, especiales no, espaciales, del espacio. Y Donald Trump con Estados Unidos y luego le siguieron Alemania. ¿Vieron lo que hicieron en Alemania? Miren, ustedes no sé si habían visto este show. Esto fue oficialmente en Alemania, que se vistieron de Star Trek y todo. Esto parecía un carnaval. De verdad, ¿eh? Con los militares de Alemania, que no van broma, ¿eh? No, una cosa, pero escucha, que ahora... Yo me voy a poner de pie para los españoles. Sí, para los españoles, ya me pongo de pie. Porque no nos quedamos Aquí también cortos. la tenemos, ¿eh? Sí, dale. España. El ejército del aire y del ¡Viva espacio España, ahora! viva el rey y viva el ejército del espacio! No, ¡viva la madre que os parió! Vamos. Aquí también tenemos... Joder. Pero uno se pone a investigar, y ya hace muchos años, y también en buena parte, bueno, gracias a todo este movimiento que ha surgido, que tendrá mayor o menor acierto, pero ha investigado muchísimo todo el movimiento en España, en Estados Unidos, en todo el mundo, y gracias a todo ello también nos encontramos que en relación a esto, a este gigantesco show espacial, la secretaria de Wernher von Braun, sí, el nacionalsocialista que se llevaban a Estados Unidos, como a tantos. El que hemos visto antes, que con Disney, previamente a salir al universo, nos fijó la idea de que eso podía ser real. Bueno, y el que hizo los cohetes, El supuestamente... V5, la cohetería. ¿Vale? ¿Y qué decía Wernher von Braun a su secretaria? Ya hace muchos años, ¿eh? Es esta, la Karen Rosling. Vamos a escucharlo porque, si no, lo van narrando. Wernher von Braun me enseñó que primero los rusos serían identificados como enemigos. Vamos con los comunistas. Hombre, los comunistas, venga, toda la por culpa favor. para ellos, ¿eh? Cuando lo conocí en 1974, los rusos ya eran el enemigo y nos decían que tenían satélites soviéticos, ¿se acuerdan, no? Del Sputnik, con los anuncios de Estados Unidos que le decían a la gente, no salgan de casa que los rusos te espían. Y eran los anuncios que les ponían. Con el miedo psicológico a la población. Con una pelota de metal con 3 limpiaparabrisas. Y escuchaban a la gente, les decían. Bueno, que los comunistas iban a venir a por nosotros, les decían, ¿no? Sí. Dice, Los rusos primero serían el enemigo contra quienes deberíamos construir armas espaciales. espaciales, decía. Luego identificaríamos a los terroristas y eso sucedió poco después. Escuchamos mucho sobre el terrorismo. Es una fase que todos, me parece que sobre todo a partir del 11S, se ha ido produciendo también en toda Europa. Bueno, y ahora es tremendo cómo podemos ver a Donald Trump y a toda Europa juntarse con el Al-Julani, el que era de Al-Qaeda, y ahora están en la Casa Blanca con la alfombra roja. Juzguen ustedes, bueno, juzguen, ponlo encima de la mesa, plantéense cosas, ¿no? Bueno, que escucharían mucho de terrorismo también les iba diciendo su jefe en ese caso. Luego, ¿qué más identificarían? A extremistas del tercer mundo, ¿eh? Ahora las naciones para preocuparse les llamaban. Pero esto se pone interesante ahora porque dice, pero él me dijo que ellos serían el tercer enemigo por quienes necesitaríamos construir esas armas espaciales o especiales. Pero es que miren aquí dónde viene, miren aquí. El siguiente enemigo serían los asteroides. Miren cómo estamos hoy, a día de hoy, con las series de no mires arriba, que te viene cualquier objeto volador. Y con la noticia de cada día que se viene un asteroide y que como impacte nos vamos todos al garete. Y dice, él se rió
Él se rió. Von Braun se rió, ¿eh? La primera vez que lo mencionó, que construiríamos esas armas contra asteroides. Yo me lo imagino. Vamos a No, construir unas armas contra sí. algo que viene. ¿eh? Y algo Dice- raro. Pero el enemigo más raro de todos sería lo que él llamó aliens, extraterrestres. Esa sería la jugada final. ¡Ay, cómo se los presente como algo real! Y una y otra vez, en esos 4 años que lo conoció y dio discursos con él, siempre le recordaba eso. ¿Qué le recordaba exactamente? Carol recuerda, la última jugada es la jugada de los aliens. Vamos a tener que construir esas armas contra extraterrestres. Y todo eso, me dijo, es mentira. ¡Ay, como sea mentira y no la cuelen, eh! Yo al menos prefiero estar un poquito preparado, ¿eh? Porque si no viene la Tierra plana, aquí no duda nadie de esto, ¿eh? Y podemos estar equivocados, pero yo considero que somos todos sinceros, tanto en nuestra búsqueda individual y como con la que compartimos con todos. Y eso para mí es un valor muy importante a día de hoy. Y todo eso es mentira. Bueno, estamos a las puertas, ¿eh? No vamos a tardar mucho en averiguarlo. Igual que el 2020 pasó lo que pasó, pues dentro de poquito volverá, seguramente tener esa última carta. ¿Y esto por qué? Pues por control, lo que decíamos antes. ¿Y cuántos años llevan diciendo que tienen que generar un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial? Si prácticamente sale hasta los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que tienen que crear la Alianza Mundial. El Papa Francisco, el primer jesuita que llegó al Vaticano, que decía que era necesario un líder mundial para la humanidad. Los otros que se reúnen diciendo hacia un nuevo orden mundial para vivir bien ustedes, será que se van de comida y a comer gambas. Pero ¿a vivir bien de qué? Si cada vez hay más inflación, si cada vez, miren cómo va el mundo, que la gente no puede ni sobrevivir, se ha convertido en un lujo vivir. Pues sí, pues por control, obviamente. No te enojes, ¿eh? No te enojes mucho. No, un repasito de ese nuevo orden mundial que dicen, no, todo es mentira. Pero por cierto, aquí Ahora ya no lo dicen. El nuevo orden mundial, sacado de la televisión española, Sí, un pero- nuevo orden mundial. pero ahora ya está aceptado. Si lo decías hace 20 años, No, eras conspiranoico. lo decían Claro, ellos. pues, como tantas cosas. Lo decían ellos, lo del nuevo orden mundial. Mira el Kissinger, ¿eh? El eugenista. Podríamos seguir y seguir con presidentes de Centroamérica. La de agenda es todo. clara. Esa la tenemos todos, El New ¿no? World Order. ¿Pero por qué? ¿Y cómo es la mejor manera de crear un New World Order? Aquí relacionamos las cosas. ¿Cómo Mira. se creen ustedes que es la mejor forma de hacer un New World Order? Si no lo ponen, no, ahí. Aquí. Quizá necesitamos, decía Reagan ya ayer en la ONU, necesitamos. Una amenaza externa. Ellos quieren amenazas externas. ¿Para qué? Vas a tener una excusa. En ocasiones pienso lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias alrededor del mundo, díselo a los palestinos, si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena proveniente del espacio exterior. Ahí se acababan nuestros problemas. Ahí nos juntábamos todos como hermanos. Y no es el único que lo dice, lo han dicho varios. Entonces, vemos cómo, para poder generar ese nuevo orden mundial, tienen una última carta, que es perfecta. Una amenaza extraterrestre que nos habrán insertado a todos en la mente y nos lo pueden hacer creer cuando ellos quieran, y más con la tecnología que tienen a día de hoy. Y ese es el proyecto NASA Bluebeam Project. Pero al menos ahora tenemos las palabras de Von Braun, a través de su secretaria, de que eso iba a ser una mentira. Al menos Tenemos un antídoto, por lo menos. Igual que teníamos el antídoto en el 2020 de quien había hecho el revisionismo histórico en el tema de la salud y sabía lo que era el informe Flexner y quiénes estaban detrás. Y había escuchado a Karimulis con la PCR. Pues bueno, entre muchas otras cosas, obviamente, ¿no? Y con el tema del pleomorfismo, monomorfismo, etcétera. Entonces, tenemos el antídoto en el sentido de que tenemos la advertencia de alguien que estuvo allá arriba en su momento. Vamos a Pero bajarlo hoy, al piso, hoy, a la actualidad. Hoy la actualidad la encontramos con el Tres y Aldas, que es el arte de inventar noticias. El Tres y Aldas, mira, han dicho que cambia de color, que cambia de velocidad, que tiene motores, que viene una flotilla, que está mandando señales de radio. Conéctala a ver si te llega algo. Viene de una región del espacio que es fuertísima, que todavía no se había creado la Tierra, supuestamente, cuando ya empezó a salir de su origen, de dónde venía.
Sí. O sea, es una fumada impresionante. No te lo crees. Ya, es que no te crees nada, Tete. Te lo tengo dicho. ¿Alguna dale? La actualización de todo este Bluebeam que tenemos hoy, lo tenemos con Avi Loeb a día de hoy. Y Iker Jiménez, que bueno. No, con la cara de interesante. Bueno, aquí no la voy a hacer larga, que vamos mal de tiempo, pero le acaba diciendo Avi Loeb, aquí al final. No sé, oye, está diciendo Perdón. que esto, que si viene una flotilla alienígena, como puede ser el caso de esta roca que dicen que cambia de color, no sé qué, esto uniría a toda la humanidad. Está repitiendo el mismo discurso que el Ronald Reagan y compañía. Es decir, como venga algo de arriba, no se preocupen que nos van a someter por un bien común. ¿Y sabes lo jodido? Que mientras venía este Tracy Alda, súper peligroso, que todo el mundo tienen ahí pendiente, todos los noticieros, hasta los que hablan de economía, la página web de la NASA cerrada, sin mandar imágenes. Sí. Menos mal que la semana pasada la abrieron otra vez, Esto porque no tenían financiamiento, Claro, decían. estaba el presupuesto que Donald Trump no estaba pagando y no pudieron captar en el momento el paso del Atlas. Y fíjate que esto, cómo le gustan las siglas, porque Atlas, que le gustan mucho a ellos las siglas, Atlas es el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, siglas Atlas, que esto a mí me recuerda al telescopio mayor que tienen, que es binocular, que lo tienen allí en el Monte Graham, que le llamaron Lucifer, por el Large Binocular Telescope, Utility, etcétera, ¿no? O sea, le llaman Luci 1 y Luci 2 a cada una de las gafas. Es como si yo me quito la gafa, mira, el de la derecha es Luci 1, el de la derecha es Luci 2. Sí, y está lucido. Impresionante. ¿Qué pasa? Que Atlas viene a sintetizar una cosmovisión. Claro, vamos a aprovecharnos Porque de ello. Esto, justamente como sistema de mirar los cielos, es el que sostiene toda esta cosmogonía, esta nueva manera impuesta de que nosotros ya no estamos en el centro y estamos observando todo este universo que se nos presenta. Pero arquetípicamente, como siempre hacen, que roban todos los nombres, ¿quién era Atlas? Era el que sostenía el peso del mundo, como castigo ante la rebelión que se le hizo a Zeus, a Dios, y lo pusieron a cargar justamente El peso del mundo, la bóveda celeste. la bóveda celeste, que después, obviamente, ellos lo han interpretado como era el mundo. Y si no, miren la esfera de Farnesio, justamente esta. O sea, del mito a la transición del mito que nos ha llegado a nosotros es que un tío, Atlas, estaba sosteniendo la Tierra esférica. No, el mito no hablaba de eso. Pero como siempre, se lo roban y se lo llevan hacia donde quieren ellos. El mito, justamente, igual que los egipcios, con la diosa Nut, que es la estrella, ¿no? la bóveda celeste, aquí la vemos estrellada, arriba a la derecha, pues estaba sosteniendo de alguna forma ese firmamento que gira firme siglo tras siglo encima de nuestras cabezas. Entonces, es un poquito aprovechar. Y para cerrar, la Sí. importancia de entender cómo se han creado las palabras. Porque nuestra cervical, la C1, la primera que tenemos aquí, la que sostiene nuestra bóveda craneal, se llama Atlas. Por algo es que le pusieron ese nombre. Porque entendían también la relación del micro con el macrocosmos. Entonces, es un poquito aprovechar toda esta locura que nos quieren hacer creer con el Tracy Atlas, pues volver un poquito a reconectarnos. Volver a ese mito de Atlas, el peso del mundo, y entender esa interpretación que Atlas representa el arquetipo del que carga con todo. El alma humana que se siente oprimida por el peso de la existencia. Y es encontrar el equilibrio entre la responsabilidad y la libertad. Es el verdadero sostén del mundo que está dentro de cada uno de nosotros, sobre nuestros hombros. Esa es lo que nos está diciendo el mito de Atlas. Porque muchos se ríen de los antiguos, mira el panteón de dioses que tenían, mira una cultura que tiene muchos dioses, es porque entiende la relación que hay dentro de sí mismo. Y luego, obviamente, que para explicarlo, pues podemos contar leyendas, sobre todo astroteológicas, para que pueda continuar ese conocimiento. Pero todos los dioses que están fuera, Marte lo tenemos nosotros, a Venus lo tenemos nosotros, son energías que de alguna forma están en toda la naturaleza, en toda la creación. Pero claro, si ya no somos el centro y encima eso que está volando por ahí alrededor nuestro, decimos que es solo materia como rocas, ¿qué implicancia va a tener? Ninguna, no hay relación. Entonces es un poquito aprovecharnos de este Atlas, volver a recuperar lo que significa el mito en nuestro interior
y todo para poder recorrer ese llamado camino del héroe y hacernos conscientes a través de una responsabilidad y una libertad que todos tenemos y que no puede ser que nos la quiten. El camino del héroe es el que hicimos todos en el 2020, de decir, me paro ante lo que me están imponiendo y por mí mismo busco información y me decido en qué vereda me planto y por lo tanto cómo sigo conduciendo mi vida. Y eso lo podemos hacer en ese revisionar en cada uno de los aspectos de esta vida. Y precisamente el sistema, y nos lo dicen en la cara, o sea, con una claridad meridiana, tiene a sus voceros, como el Yuval Harari, que lástima que no se escuche, pero bueno, lo vamos a traducir rápidamente. Ni siquiera, búsquenlo, lo van a encontrar, lo tenemos en muchas presentaciones. Esta gente te dice que somos animales hackeables y que tienen que anular nuestra idea del alma misteriosa. Pero ¿cómo que anular la idea del alma misteriosa? Y no tienen bastante con eso, que en otro vídeo habla de anular también nuestro espíritu. O sea, es algo, como siempre, hacia donde nos quieren llevar, hacia la desvalorización absoluta como seres humanos. Entonces, son conceptos, perdón, que los antiguos sí tenían alma, como psique, esa que se transformaba, que venía de vida tras vida, ¿no? A intentar tener unas experiencias, dirigida por un ruá o un espíritu, era por algo. Porque tenían una comprensión, igual que con los mitos, mucho más profunda del materialismo ateo que hoy en día impera y se nos impone. Que no nos deja ni conocernos ni pararnos en esta vida, juntamente entendernos las relaciones con el cosmos. Los humanos son ahora animales hackeables. Animales hackeables. Toda idea de que los humanos tienen esta alma o ese espíritu y que tienen libre albedrío. Nada, todo hay que borrarlo. No puede ser que tengan esas ideas la gente. No puede ser que conecten, porque no hay nada más importante, entre muchas otras cosas, pero muy importante, tener una idea. Porque tener una idea la puedes desarrollar y puedes hacerte la idea de a donde quieres llegar, del propósito. Pero si te anulan esa idea, ese propósito, tú ya no te lo vas ni a concebir ni a proponer que puedes hacer eso. Por eso es tan importante el lenguaje, que es la expresión del pensamiento. Por eso manipulan el lenguaje, con ingeniería lingüística. Esto Carmen Jiménez Huerta lo explica a la perfección. Entonces, esta gente quiere anular nuestra alma y nuestro espíritu. Que somos, insisto, la primera civilización que vivimos con un vacío existencial enorme, porque nos han puesto a viajar sin ningún orden ni propósito. Somos una mota de polvo en el espacio. Sí, y los jodidos que lo hemos aceptado sin demostración. Y como hemos visto antes, con esas citas de astrónomos que se preguntaban, parece que estamos en el centro de todo el universo. Pero no, tú estás en una esquinita ahí creando masa y materia de algo. A mí me parece que es muy importante que nos lo cuestionemos, al menos que lo revisionemos por cada uno de nosotros. Y animales hackeables, claro, es que nos quieren hackear todos, si es que nos quieren hacer el transhumanismo en 2 días. Están hablando de alargar la vida, pero de alargar la vida, ¿sabemos lo que es realmente la vida? Vamos a ir un poquito a intentar comprender lo que es la vida y la muerte, obviamente. Ahora, el tema del transhumanismo y todo esto de alargar la vida, primero que para mí es una evidencia de no aceptar que nacimiento y muerte ambos forman parte de la vida. La muerte une existencias, pero no porque lo digamos nosotros, porque hay un montón de experiencias de todas las culturas que lo han tenido presente, menos la nuestra, nos lo han capado, tabú. Y además, el tema de alargar la vida es temer perder nuestro cuerpo físico. Porque lo único que, claro, si te han dicho que solo tienes cuerpo físico, pues tú tienes pánico a perderlo. Entonces, para mí es una consecuencia evidente de una sociedad totalmente ateo, materialista, enferma. Y es consecuencia de ese enorme vaciado espiritual al cual llevan siglos ya sometiéndonos, ¿no? Y así hemos llegado. Pero esta élite, en este caso mostrábamos las palabras de Harari en el foro de Davos, obviamente ellos van a hacer todo lo posible por anularlos. Pero yo también les digo que el camino, al menos lo que nosotros vamos entendiendo, y así lo han hecho muchas culturas anteriormente, es que el camino es individual, siempre, siempre. Y vendrán adversidades, obviamente, porque eso es el fruto también para que nos esforcemos y nos superemos. Y de ahí la famosa frase que el ego es lo primero que esclaviza mucho antes que las élites. Sí, porque aquí muchas veces nos fijamos en, fíjate qué están haciendo ellos, fíjate cómo nos quieren someter. ¿Y cuándo nos vamos a mirar a nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar realmente el cambio individual? A lo mejor en pequeñas cosas, pero esta sociedad, si a lo que le temen es que tengamos conocimiento del alma y espíritu, también es que nosotros, de alguna manera, crezcamos no solo en número, sino en calidad. Porque cuando crecemos en calidad y la energía va para un lado, la masa se suma. Y a eso sí que le tienen verdadero pánico. Que tengamos una cosmovisión propia, destilada por cada uno de nosotros como individuos y no sigamos la que se nos es dada simplemente por obediencia y sin demostración. A mí el otro día, en la charla que tuvimos con Miguel,
me decía, ¿no? El tema de llegar a la masa crítica, y sí, que está muy bien, pero escucha, la masa crítica, ¿qué porcentaje? Yo soy el 100% de la masa crítica conmigo mismo. O sea, en el sentido de que, y creo que muchos de ustedes, o todos los que están aquí, nunca más van a volver a ver la vida como la podían ver antes, porque van incorporando conocimientos, experiencias y van encajando fichas del puzzle, que todavía nos faltarán muchas, pero nosotros somos 100% cada uno de nosotros de masa crítica. Entonces, que tampoco nos importe cuánta gente se tiene que sumar. Ya llegará quien tenga que llegar, o seguirán unos, vendrán otros, pero lo importante es cada uno de nosotros. Es nuestra propia vida, nuestra propia experiencia. Por algo estamos aquí, no solo para viajar sin ningún orden ni propósito. Es lo que decían los gnósticos, ¿no? De antes. Pon tu recto pensar, recto sentir y recto actuar. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, si lo quieren ver de esa forma, en la misma dirección. Porque la energía va a empezar a fluir y nosotros justamente lo que intentamos es hacernos más conscientes y dominar todos estos cuerpos que de alguna forma tenemos que poseer. Y que alma y reencarnación han existido. Bueno, obviamente no está 100% demostrado, pero que lo han tenido presentes todas las culturas y civilizaciones, pero por supuesto, nosotros venimos de la griega. Los griegos hablaban de la metempsicosis, la reencarnación, el ciclo de almas, de la transmigración. O sea, el propio cristianismo creía en la reencarnación al inicio, hasta que vino un tal emperador romano, Constantino, que dijo que de la reencarnación no se hablaba más y había que enterrarla. Pero el cristianismo inicial también hablaba de reencarnación. Si nos vamos a los budistas, ni te cuento, ¿no? Con la rueda del samsara, las experiencias de los bardos, de cómo se pasan unos a otros. Y si nos vamos a los hindús, más de lo mismo. Entonces, alma, simplemente hacer una apreciación, ya que estamos aquí en Cataluña, muchos lo entenderán. El tema del cuerpo físico, alma y espíritu, en catalán se entiende muy bien el tema del alma. Porque alma es ánima. Y ánima es el que anima. Y de ahí vienen los dibujos animados, que es darles movimiento. No, parece de risa, pero las palabras, la etimología de la palabra tiene mucha importancia. Decía Platón, conocer el significado de las palabras y conoceréis el significado de las cosas. Los dibujos animados se les da ánima, se les da movimiento, y eso es lo que nos anima a todos. Más allá de que luego, obviamente, todos nacemos con experiencias adquiridas, por eso nos comportamos de determinada manera ante una cosa en la vida o no, porque venimos con cosas adquiridas, aprendidas seguramente de otras vidas, que hemos tenido otras experiencias, y eso se queda grabado. ¿Cómo? Como se graba todo, electromagnéticamente, porque somos seres electromagnéticos. Eso lo aprendimos con Hammer todos, ¿no? Cuando el foco de Hammer. El foco de Hammer famoso. Si no, ¿de qué? Y después tienes un montón de niños que te hablan de vidas pasadas. Hay profesionales, doctores cada vez más, como este, Juan José López Martínez, 30 años ahí en el hospital, y al final entendió, después de una ECM que tuvo, como tantos otros, que hay algo más que esto, que estuvo en otro plano, que escuchaba, que tenía otras capacidades, como tanta gente, ¿no? Que te dicen ahora con el Segarra, que te cuenta, ¿no? Porque hay gente que la estás operando y sabe lo que estás pasando en la consulta de al lado. Bueno, y la ciencia, ¿a qué espera? A empezar a intentar dar una explicación a los hechos, porque los hechos no se pueden negar. Ahora, hasta que la ciencia, que está secuestrada, no intente darle una explicación, el resto de la población, como la ciencia es Dios, no se lo va a creer. Es innegable que somos mucho más que un cuerpo físico. Innegable. A mí me gusta mucho el Bhagavad Gita, que es aquel poema que está Arjuna justo antes de la batalla y se le presenta a Krishna. Y lo primero que le explica, lo primero, de manual, no eres tu cuerpo físico. No te identifiques con él. Tú eres mucho más. Le habla del alma. Él no es el cuerpo físico, le dice. Imagínense, con esta cosmovisión, que luego cada uno se la tendrá que adaptar, profundizar, ya no eres tan controlable por un sistema, porque tu miedo a la muerte, de que como esto es únicamente lo que tengo, este ratito que estoy aquí, ahí ya dejas de ser algunas cadenitas que te quisieron poner. Y por ti mismo empiezas a andar esta existencia. Entonces, bueno, el Bhagavad Gita es muy interesante, ¿eh? Lo primero que le explica es eso, lo segundo, obviamente, da pie a que le explique sobre la reencarnación. Krishna se lo explica. Lo tercero que le dice es que existe lo real, que es lo que nunca cambia, y lo que no es real, que es lo que siempre cambia. Yo me pregunto, ¿aquí hay algo que no cambie? Aquí todo se transforma en esta existencia que vemos. O sea, con lo cual, a lo mejor es lo que dicen los antiguos, que todo es una malla, un malla, y que esto no es lo real, hay mucho más. ¿Por qué? Porque somos mucho más que nuestro cuerpo físico. La vida tiene hilos invisibles. Que lo real que seríamos sería aquello que es inmutable, llámenle alma o espíritu, inclusive, como inteligencia reordenadora de las cosas. Porque igual que yo tengo una inteligencia y mis células obedecen a una conciencia mía, igual que está la inteligencia del bosque en un campo
donde tiene de alguna forma una influencia que reordena pues también aquello que es perenne, que nunca caduca, justamente en lo real en nosotros. Entonces, todo esto también de las reencarnaciones o de la propia energía y lo que somos, que, insisto, para mí es lo más importante que nos podemos preguntar, plantear y cuestionar en esta vida. Lo más importante. Más que si nos controlan o no. Vamos a mirarnos para adentro y a saber de una verdadera vez lo que somos o intentar aplicar ahí la energía. ¿Por qué ocurre todo esto? Ciencia y espíritu. Gracias, Miguel, para que nos lo podamos recordar cada día. Ciencia y espíritu, claro que sí, porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo es eso, energía transformándose. Entonces, precisamente porque la energía fluye y se transforma, es por lo que también nos han explicado siempre que existe el karma. Algunos le han llamado, a mí me gusta verlo así, la ley de la correspondencia, la ley de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, claro, porque te va a volver. La ley de causa y efecto. No hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Los que les gusta mucho la ciencia tienen la tercera ley de Newton, la de la compensación. A toda fuerza ejercida sobre un cuerpo ofrecerá una fuerza igual de intensa, pero en sentido opuesto. Acción-reacción. Por eso se dice que no debería hacerse ciencia sin conciencia. Entonces, y la conciencia, el academicismo oficial, la deja de lado. Igual que deja de lado nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, de lado no, lo quieren matar. Ya vino Nietzsche y se lo cargó. Entonces, bueno, pues por todo esto, porque el tema de la energía es que se explica y se puede incluso reconocer a nivel de la tercera de Newton, el tema del karma y de la energía. Nada está ocurriendo al margen del karma. El karma es el fruto maduro de la acción. Igual que el árbol da sus frutos, el karma también lo dará. Pero no, llámale, a mí me gusta cambiarle la palabra karma por oportunidad. Es una nueva oportunidad todo lo que nos pase y podamos ver conscientes para trascender, para aprender. Entonces, de todo esto ya nos habían hablado todas las culturas, pero pasa que nosotros nos lo han capado, absolutamente. El propio Buda te hablaba de las 4 nobles verdades. La primera, aquí se viene a sufrir, ¿no? O sea, se viene a sufrir, no, se sufre. La segunda es que te explica de dónde viene el sufrimiento, del apego y del deseo. La tercera, te decía Buda, no, pero se puede dejar de sufrir, ¿eh? Así y cómo. En la cuarta te lo explica, con el éctuple sendero. En el Bhagavad Gita que les decía antes, también en ese manual, Krishna se lo explica a Arjuna. Le habla del Bhakti Yoga, de la devoción constante a todo lo divino, a toda la creación, porque es una maravilla. Le habla del Karma Yoga, la acción desinteresada, y el Ñaña Yoga, ponerle conciencia a todo esto. A los que les gusta, por ejemplo, la Biblia, está perfecto, si también sale allí. 1, niéguese a sí mismo, que negar al ego. 2, que cargue con su cruz, el karma. Y 3, sígame. ¿Y qué enseñó en la Biblia la figura de Jesús? A amar por encima de todas las cosas, a los unos a los otros. Pues otro manual que funciona perfectamente. Y lo he conocido también, hablando de mitos, el mito de Teseo y Ariadna. También, o sea, ¿qué nos viene a explicar? Y lo tienen muy claro, los que son de Barcelona lo pueden ir a ver, en el laberinto de Horta. Ahora está haciendo obras, ¿eh? Bueno. Pero se puede ir, obviamente que como toda cultura que estamos viendo, ¿no? Una cosmovisión muy similar, venimos a hacer algo, somos algo más, vamos a intentar desarrollar unos valores. Hoy en día, tú, ¿para qué quieres los valores? Pisa al otro y sube y asciende. Entonces ahí sabían que de alguna forma tenías que adentrarte en tu interior, hacerle frente a tu ego, pero siempre necesitas de un hilo, de una doncella, del amor, que es el que está moviendo el mundo, para saber salir y reorientarse. Teseo somos cada uno de nosotros. Ariadna es el alma que nos guía con ese ovillo, para que podamos seguir el camino después. Y el Minotauro que estaba en el centro, pues es nuestro ego, que nos tendremos que trabajar para trascender. Y para terminar, no, insisto, sí, es que en el laberinto de Horta, cuando llegas al centro no te encuentras al Minotauro, te encuentras a Eros, que es el amor. Por ahí también un poquito la enseñanza de mirarnos adentro y sobre todo expandir esa energía que llevamos dentro. Y para terminar, decía Carl Jung... Sí, la importancia, justamente Jung, que estudió con Freud, que se fue y habla de los arquetipos universales, que son más allá de cualquier época, están impregnados en todos nosotros. La importancia. Usted sabe que el hombre no soporta, decía, para siempre su anulación de su propia existencia, de alguna forma, ¿no? Sí, el hombre no soporta para siempre la anulación de su propia existencia. Ergo, llegará un momento que se va a revelar, igual que lo estamos haciendo todos nosotros. Porque no soportamos este vacío existencial que nos han impuesto con esta cosmovisión. Por lo tanto, esta charla, más allá de hacer un repaso histórico, lo que pretende es que cada uno de ustedes tome las riendas de su vida y empiece a caminar y a destilar su propia cosmovisión.
Sí, hay una frase que me gusta mucho, que aquello que el corazón aspira a reencontrar nunca se olvida. Creo que cada día más de nosotros estamos buscando eso y lo que decíamos al inicio, creer nada clara y todo lo que les hemos hoy compartido, siéntanse libres de intentarlo poner en práctica y también de ignorarlo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. Fantástico. Gracias. Una forma muy intelectual de hablar de temas muy complicados y que, bueno, yo creo que la gente agradece. El mensaje es siempre el mismo, ¿verdad? Hay que... Sí, bueno, lo hemos dicho. Es el camino del héroe individual. Aquí que nadie espere varitas mágicas ni recetas. Te tienes que tú poner en marcha y sobre todo buscar las respuestas. Y gracias a todos de verdad por venir. Cada vez crece más el movimiento, sea de la tierra plana, pero sobre todo el cuestionamiento. Gracias. Y fascistas, que cada vez sabemos fascistas también. Mira, es que no me saques el tema porque sabes que... Es que es muy gracioso el otro día, ¿no? Los de la Cuenta, CGT, ya que lo ha dicho, es cuenta. que los de la CGT que decían que si este era un acto neonazi. A ver, los de la CGT, al menos en Argentina, junto con Perón, que no voy a justificarlo, estuvieron albergando nazis en esa tercera posición de lo que fue el presidente argentino durante 20 años, 30 años. Y la CGT ahora te viene a hablar de neonazis cuando fueron, de alguna forma, los trabajadores de Argentina que pusieron en ese país de escudo para el resto de la población para que ahí vivieran libremente. Entonces, las curiosidades de la vida, pues mira, al final se te devuelven. Y el país apoyando al Zelensky también. Y nos dice qué tal. Bueno, gracias, hermanos Barea, gracias.